Imagina que estás viendo una película. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Un asesino acechándote en la oscuridad o un giro que te deja al lado, ¿verdad? Lo peor es darte cuenta de que tu mente se ha convertido en tu peor enemigo. Te prometo que para cuando termine de recomendarte esta película, la línea entre la realidad y la ficción jamás volverá a ser la misma. ¿Cómo una película de animación de 1997 puede seguir siendo tan importante para la cinematografía? Hace casi 3 décadas, un director japonés llamado Satoshi Kon se atrevió a hacer una pregunta enorme. ¿Qué pasa cuando tu identidad pública o tu imagen en los medios empieza a consumir quién eres en realidad? Y no solo eso, ¿qué pasa si esa imagen empieza a tomar vida propia? Esta es la pregunta dramática que impulsa todo en Perfect Blue, una obra maestra del thriller psicológico que juega con tu mente de una forma en la que jamás habías visto antes. La película sigue a Mima, una joven idol japonesa quien decide abandonar su grupo para convertirse en actriz. Un cambio de carrera aparentemente sencillo, ¿verdad? Pero no sabe que está a punto de ser arrastrada a una espiral de delirio y paranoia donde la línea entre la realidad y la ficción se van haciendo cada vez más borrosa, hasta el punto en el que ni ella misma sabe quién es. Este no es el terror causado por una posesión demoníaca, es más bien el terror de perderte a ti mismo. Mientras ves esta película empieza a surgir la duda sobre el por qué te sientes inquieto. No es la sangre ni es el susto, es el miedo absoluto a perder tu cordura y a perder el control sobre quién creías que eras. Te hará preguntarte qué pasaría si una versión alterna de ti mismo empezara a vivir una vida que no es tuya. Es el miedo más básico y profundo. Cuando piensas en el cine psicológico, probablemente se te vienen a la mente películas como El Club de la Pelea, Cabeza Borradora o El Cisne Negro. Pero ¿sabías que muchas de estas bebieron directamente de la fuente de Perfect Blue? Sí, la película de Darren Aronofsky es prácticamente un homenaje secuencia por secuencia. No se trata de una coincidencia, se trata de la influencia que este director obtuvo en el género. La cinta aborda la psicología del personaje central con tanta profundidad que ha sido objeto de análisis de psicólogos y científicos que estudian el comportamiento humano. La razón es sencilla, el director Satoshi Kon comprendía la naturaleza de la mente humana de una manera única. El terror en esta película viene de ver cómo la percepción de la realidad se deteriora frente a tus ojos. Los espejos, los reflejos y los momentos de cambio se convierten en herramientas narrativas que nos hacen dudar de todo lo que estamos viendo. Al igual que le pasa a Mima, la protagonista. Y como te conté anteriormente, no es solo sobre los sustos, es sobre lo que está en juego, el alma de una persona. ¿No te han dicho que algunas películas son tan inteligentes que te hacen sentir más inteligente por verlas? Yo creo que esta es una de ellas, pero con un plus. Mientras avanza la trama te hará pensar que estás perdiendo la cordura. Y hablando de influencias, es imposible hablar de Perfect Blue sin mencionar al Cisne Negro. La película de Darren Aronofsky tomó la idea de un personaje femenino al borde de un colapso psicológico y la llevó al mundo del ballet. Pero la similitud no es solo temática, también es visual, esencialista. Prestemos atención porque hay escenas que son casi idénticas. Por ejemplo, la escena en la que la protagonista se ve engañada por su reflejo en un espejo que se mueve de forma extraña y luego aparece su doble es un homenaje directo a la película de Satoshi Kon. Otra secuencia clave es la persecución que ocurre cerca del final de ambas películas. En Perfect Blue la protagonista huye en una escalera y las tomas son repetidas en El Cisne Negro. Aronofsky ha admitido públicamente haberse inspirado en esta obra maestra. No se trata de un plagio, sino del reconocimiento de un género y un estilo que fue pionero en la forma de explorar el terror desde la psicología del personaje. Perfect Blue o Azul Perfecto es la influencia perfecta. Cuando veas ambas películas no podrás evitar ver la conexión. Es una experiencia fascinante ver cómo una obra de animación puede inspirar a una obra de cine live action con tanta fuerza. Te reto que veas primero Black Swan o El Cisne Negro, primero y luego Perfect Blue. Tu mente va a explotar. El título de la película no es al azar, es un juego psicológico en sí mismo. Perfect Blue o Azul Perfecto hace referencia al color azul que representa esa imagen idealizada, pura y perfecta que Mima proyecta como idol. Es un espejismo de inocencia que el mundo quiso ver en ella, una imagen inmutable que permanecerá inmortalizada en la red para siempre. Pero hay otro color que predomina en la película, el rojo.
Los rojos intensos que simbolizan la locura a la que desciende su psique y su caos interno. Satoshi Kon utiliza estos dos colores, azul y rojo, para enfrentar la imagen pura contra la realidad del caos. La protagonista está constantemente atrapada entre estos dos extremos. Cuando crees que está viendo la realidad, los tonos rojos te recuerdan que la locura siempre está acechando. Este uso maestro del color es una de las razones por las que la cinta es tan visualmente poderosa. Observa cada detalle, un objeto rojo en la cocina o un vestido rojo en una alucinación. Te atreves a buscar el azul perfecto. La película te lo va a mostrar, pero justo antes de que se manche de sangre. La amenaza en Perfect Blue no es solo interna. También hay un enemigo externo, uno que nos habla del lado oscuro del fandom. La película se anticipó su tiempo mostrando un problema que hoy en día es más común que nunca. Un fanático obsesionado que se ha construido una realidad alterna en internet. Este personaje ha creado un blog llamado La Habitación de Mima, donde narra cada detalle de la vida de la actriz. La paranoia de Mima empieza a crecer cuando se da cuenta de que lo que escribe allí es absolutamente preciso. Pero la película va más allá de ser un simple thriller. Nos hace preguntarnos hasta dónde llega la obsesión de un fanático. Cuando un fan deja de admirar a la persona y empieza a admirar solo la imagen idealizada que él mismo creó. Este es uno de los temas más inquietantes de la película porque nos muestra cómo la identidad online, esa que muchos construimos con cuidado, puede ser manipulada y pervertida por otros. Esta película nos enseña que la fama tiene un precio y no es solo la intimidad. También puede ser tu propia mente. De hecho, es un precio que hoy en día millones de creadores de contenido tienen que pagar. La delgada línea entre la admiración y la obsesión se rompe mientras estás viendo la película. Recuerda el consejo, si ya estás cansado del cine de actualidad, esta obra es tu rescate y la encontraste en esencia cinematográfica. Mima empieza a experimentar un trastorno de personalidad. Se siente ajena a su propio cuerpo, como si se viera desde afuera. Esto es un trauma muy real y la cinta lo aborda de forma tan cruda y genial que te hace sentir la ansiedad del personaje. Las alucinaciones de Mima se vuelven cada vez más vívidas, hasta el punto de no saber si lo que está viendo es real o no. Esta es la magia del director que te coloca en el asiento de la protagonista y te hace experimentar en carne propia el horror psicológico. La película juega con la audiencia, confundiéndonos deliberadamente con escenas de alucinación y realidad que se entrelazan hasta hacernos dudar de la cordura de Mima y también de la nuestra. Es la pregunta constante de qué es real y qué no lo que mantiene la atención. Esta película es un salto profundo en la psicología de alguien que está mentalmente al borde. Te atreves a mirar dentro del abismo. Si la ves, observa con atención cada una de las escenas de paranoia, porque allí es donde el director Satoshi Kon nos deja algunas pistas importantes sobre lo que pasa. Pero te advierto que si la ves una segunda o hasta una tercera vez, podrás descubrir cosas que no habías visto o entendido a la primera. La influencia de Perfect Blue no se limita al cisne negro. Directores como Christopher Nolan han reconocido su impacto. Por ejemplo, la complejidad narrativa y la ambigüedad entre lo real y lo soñado en Inception no está muy lejos del estilo de Kon. De hecho, si quieres ahondar en esta relación entre realidad y ficción, aquí te dejo una tarjeta para que veas la comparación entre Inception y Paprika, dos obras maestras que juegan con tu mente de forma magistral. Además, no es casualidad que el cine de Hollywood esté lleno de thrillers psicológicos con mujeres con crisis de identidad, y me atrevo a decir que por influencia del personaje de Mima en Perfect Blue. La película abrió una puerta para explorar temas oscuros y maduros en la animación, demostrando que el anime no solo era para los más jóvenes. Cambió la percepción de muchos y marcó un antes y un después en el cine del género psicológico, demostrando que una película animada podía ser tan perturbadora y compleja como cualquier producción live action. Así que la próxima vez que un amigo te diga que el anime es solo para niños, muéstrale esta película y deja que el misterio haga su trabajo. Si quieres entender cómo Satoshi Kon influyó en directores como Nolan, no te pierdas esta joya. Y si te gusta este género cinematográfico, espera que veas Paprika, es el siguiente nivel. Recuerda que te dejé la recomendación en las tarjetas de arriba para que vayas cuando termines de ver esta recomendación. ¿Sabías que originalmente Perfect Blue estaba pensada para ser una serie live action, pero los productores se quedaron sin dinero? Por suerte terminó convirtiéndose en un proyecto de anime. Y hablando de dinero, a pesar de que no fue un éxito en taquilla en su lanzamiento, fue la película que puso a Satoshi Kon en el mapa internacional.
Además, el director tenía un gran interés en la música pop y la cultura idol de Japón. Quería explorar la parte oscura de este mundo, es decir, la presencia que es más real que uno mismo y que se crea en internet sin el conocimiento de la persona. La película es una cápsula del tiempo que demuestra que la cultura online, con todo lo bueno y lo malo, ya estaba presente hace más de 25 años. Es casi como que si Satoshi Kon tuviera una bola de cristal y viera el futuro de internet, las redes sociales y el fandom obsesivo. Creo que es por eso que la película se siente tan real a pesar de que es animación. Es una advertencia que todavía nos afecta al día de hoy. Satoshi Kon era un maestro en manejar la ambigüedad en sus obras. Nunca sabes si lo que estás viendo es real, un sueño, un recuerdo o una fantasía. Y no intenta esconderlo. Le da a todas estas realidades el mismo peso, porque en su mundo, lo que pasa en el subconsciente es igual de importante a lo que pasa en el mundo físico. Esta ambigüedad es el mejor aliado para evitar spoilers durante el avance de la película, porque cada vez que crees que has descubierto la verdad, la película te lanza a otro escenario y te hace dudar de tu propia percepción. Es un juego mental en contra del espectador y el director desde el inicio ya era el ganador. Cuando veas la película te sentirás como Mima, frustrado, confundido y preguntándote qué diantres está pasando. Pero lo más curioso es que eso te va a encantar. ¿Sabías que Satoshi Kon murió muy joven a los 46 años? Su muerte fue una tragedia para el mundo del anime y del cine en general, pero su legado vive en obras maestras como esta, Millennium Actress o Papyrika. Además, Perfect Blue tuvo un lanzamiento muy limitado en los cines, pero su reputación creció de boca en boca, convirtiéndose en un clásico de culto. Hay un sinnúmero de teorías sobre el final, que ha sido objeto de debate por años. Algunos dicen que es un final trágico, otros que es un acto de liberación para Mima. Pero la belleza está ahí, en que el director te da el espacio para que llegues a tu propia conclusión. Esta película es para los esencialistas que están cansados de las mismas fórmulas de siempre. Es para aquellos que buscan una experiencia cinematográfica que va más allá de lo visual y se mete en tu mente. Si te gusta el terror psicológico, el anime maduro o simplemente quieres ver una película que te haga pensar, tienes que ver Perfect Blue. Mi recomendación es que la veas solo, en la oscuridad y con unos buenos audífonos. Y estás advertido, el final te hará volver a ver la película desde el principio. Cada detalle importa, cada reflejo y cada parpadeo. Te desafío que la veas sin quedar con la piel de gallina. Ve a verla, no te vas a arrepentir. Y una vez que termines, ven a decirme qué te pareció. Si tienes amigos cinéfilos, compárteles este video, déjame un me gusta y no olvides suscribirte y activar la campanita. Mi nombre es Roberto y esto fue Esencia Cinematográfica. Nos vemos en el próximo video.